En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La historia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega y fue fundada por el rey Átalo II en el año 189 a.C. De modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, en honor a su fundador, quien había recibido ese nombre debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de Lidia. La Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio, después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña, en el siglo I adquirió importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos. Llegó a ser reconocida como la Pequeña Atenas. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones en la región,
Su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los 3 años del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Hoy en día la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Al-Azhar, es decir, la ciudad de Dios. A pesar de la persecución de los turcos, la Iglesia Ortodoxa griega ha logrado mantener activa allí una congregación hasta el día de hoy. El apóstol Juan a la iglesia, en una de las cartas a las 7 iglesias de Asia, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al 13 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 11. Esta carta contiene solamente elogios frente a las reprensiones enviadas a las otras iglesias del libro del Apocalipsis. Filadelfia se caracteriza porque es la iglesia que Cristo amaba. A la era histórica de la iglesia, como ya dijimos, el nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Nuestro Señor seleccionó aquella iglesia para describir la clase de era eclesiástica que se inició alrededor del año 1750 después de Cristo y que continuaría hasta la tribulación. Como vimos anteriormente en otros mensajes, la 5ª carta fue enviada a la iglesia de Sardis, la cual la nombró muerta. Sin embargo, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. En esta era se cree que Dios obró de una manera impresionante produciendo avivamientos. Y esta es la 6ª carta enviada a la iglesia en Filadelfia del libro del Apocalipsis. Durante el siglo I después de Cristo, según su historia, Filadelfia sufrió un terrible terremoto, el cual devastó la ciudad hasta dejar los escombros. Después fue tomada por fuerzas turcas. En el 1403, Tamerlán, en poco más de 2 décadas, este noble musulmán de origen turco y mongol conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia entre 1382 y 1405. Sus grandes ejércitos cruzaron el continente euroasiático desde Delhi hasta Moscú, desde la cordillera de Tian Shan de Asia Central hasta los montes Tauro de Anatolia, conquistando y reconquistando y arrasando algunas ciudades y perdonando a otras. Su fama se extendió por Europa durante siglos, fue una figura de terror. Capturó la ciudad y se dice que él edificó un muro alrededor de ella con los cadáveres de sus víctimas. Entre ellos, muchos cristianos residentes que mantenían una sinagoga allí. La presente ciudad es conocida por su gran fábrica de regaliz. Es una raíz dulce que contiene glicerina, un compuesto que podría ser hasta 50 veces más dulce que el azúcar. Así que no es de extrañar que muchas personas, al pensar en el regaliz, lo relacionen con la confitería debido a su nombre. Según la historia de la iglesia de Filadelfia, se especula que al igual que otras congregaciones en la región, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, y es una de las 7 iglesias de Asia a la cual Jesús dirigió la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En esta carta desmenuzaremos versículo por versículo el significado del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y comenzamos con Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escribe el ángel de la iglesia. El ángel, según la interpretación, son los mensajeros, hombres enviados y usados por Dios para dar el mensaje a la iglesia, y actúan como ángeles servidores aquí en la tierra para ministrar al pueblo del Señor. Al ángel de la iglesia, el Señor se refiere principalmente a los dirigentes de las iglesias, en este caso a la iglesia de Filadelfia. Y pueden ser pastores, sacerdotes, predicadores y demás líderes. La palabra ángel puede ser usada literalmente en este versículo, aunque un sentido figurado se usa para referirse a un mensajero que lleva las buenas de salvación a las almas, y esta es la sexta carta que Jesucristo le dice al apóstol Juan: escribe al ángel. Esta es la iglesia que Cristo amaba. Lo que caracterizaba a esta iglesia contribuyó con el movimiento misionero, que fue un factor importante, y fue el creciente interés en el estudio de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor. Alrededor del 1800 después de Cristo, la doctrina del regreso de Cristo, que había estado por completo muerta desde finales del siglo III, se reavivó. Esta enseñanza, tal como se enseñó en capítulos anteriores, contribuyó a una iglesia consagrada y separada, y aumentó su celo evangelizador y su sacrificio misionero para cumplir con la gran comisión. Preparándose para la venida del Señor, estaba lista para hacer cualquier cosa que Él les mandara. Por eso dice la Escritura: esto dice el Santo. Esta frase expresa uno de los atributos personales de Cristo. El Señor Jesucristo es el Santo. En el sentido más absoluto de la palabra, significa estar separados y apartados de toda especie de maldad. El uso del artículo determinado destaca la identificación de la persona. Él es el Santo. Como dice la Escritura: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6 versículo 3. Además dice la Escritura: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Isaías capítulo 43 versículo 3. Y no se puede comparar nada a él, porque él mismo dice en la misma Escritura: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Nuestro Señor le recuerda a esta iglesia su santidad. A esta altura, es bueno recordar que también dice: sean santos porque yo soy santo. Según 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Creo que debe haber un esfuerzo en la búsqueda de la santidad, porque la palabra dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, según Hechos capítulo 2 versículo 27. Se puede escoger este aspecto de la naturaleza del Señor para ejemplificar la práctica de la palabra de Dios a la iglesia de Filadelfia, y de separarse del pecado del mundo en busca de la santidad. Ser santo significa estar apartado de todo mal y dedicado en algo muy especial. Pues en este caso, este ángel está dedicado a la obra de Dios. A lo largo de la Biblia se describe a Dios como el Santo, y que no hay nadie más que Él.
como está escrito, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías capítulo 45, versículo 6. Y hablando del tema de la santidad, es algo que se debe hablar sin parcialidad. Esto es para todos los que creen en Cristo. A veces creemos en una santidad externa solamente. Creo que es más que eso. La santidad debe ser todo el ser, mente, cuerpo y alma. La mente debe ser educada con buenos pensamientos positivos, no negativos, instruidos por la palabra de Dios, con Cristo y el Espíritu Santo en perfecta unidad. Y cabe hacer la pregunta, ¿cómo podemos revestirnos de la santidad? Bien, hay muchas cosas por las cuales debemos lidiar en esta vida. Nuestra carne, pecaminosa, debe ser sometida bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo estará instruyéndonos en contra del pecado todo el tiempo, guiándonos a la santidad y guardándonos del pecado que tanto nos asedia. ¿Por qué? Porque es el único que nos convence del pecado que cometemos. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence cuando andamos bien o cuando andamos mal. Tal vez usted o algunos dirán, yo no cometo pecados, cumplo los mandamientos. Pero puede ser expuesto a las tentaciones del diablo y él querrá que le falles a Dios, que le dé la espalda por el simple hecho que caigas en rebeldía o en desobediencia y esto se convierte en pecado. ¿Qué más podemos decir? Una mala palabra, la mentira, la ofensa, una mala acción, juzgar o criticar mal a los demás. Sin contar con todos aquellos casos extremos como matar, robar, la fornicación, el adulterio, entre otros, de los cuales debemos guardarnos. Casos que tienen que ver contra el prójimo y especialmente entre los mismos hermanos en Cristo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 16 versículos 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esta palabra es para todo el mundo, tal como está escrito. Dice que convencerá al mundo de pecado. Así que entendemos que no solo es para la iglesia, sino para todo aquel que se le predica la palabra de Dios y es llamado al arrepentimiento. Por eso es importante tener al Espíritu Santo en el corazón. Cualquier persona podrá señalar tus errores, pero a veces nos cuesta admitir que hemos fallado, y es allí donde el Espíritu Santo actúa y te confirma de que lo que fue dicho acerca de ti, si era cierto o no. De allí dependerá tu santidad en relación con Dios, así de sencillo. Esto es cuestión de ponerlo en práctica y de sinceridad con uno mismo y con Dios. Pero, hablando más profundo de acerca de esto, ¿qué es la santidad? La santidad es la cualidad de perfección, la impecabilidad, la incapacidad de pecar, que en sentido pleno es poseída solamente por Dios. Y esto conlleva la noción de separación de todo cuanto es pecaminoso o impuro. También es el poder secreto, la trascendencia y la singularidad de lo divino. En la Biblia, el término tiene implicaciones morales y se refiere a la pureza y rectitud de Dios, como también a aquello en Él que provoca temor y reverencia a Dios. En el cristianismo, los creyentes son llamados a reproducir la santidad de Dios en sus propias vidas con la ayuda del Espíritu Santo. En este sentido, se refiere al ideal religioso propuesto al creyente. Involucra un mayor acercamiento a Dios y el logro de una disposición y carácter más auténticamente cristianos, más parecidos a Cristo. Puede aplicarse la santidad a instituciones, al matrimonio o a la familia. Para destacar su valor y merecimiento de respeto, además, como cristianos somos llamados a ser santos.
porque así lo dice la misma palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Sin embargo, esto no implica un cambio en nuestra naturaleza. Recordemos que vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero esto no significa que te dejarás llevar por el pecado que emana en esta ciudad, que emana en el mundo entero. No será sino hasta que alcancemos el estado eterno por medio de la resurrección, que alcanzaremos un estado de perfecta santidad. El llamado a la santidad en esta vida es un mandamiento de Dios, y Dios lo hace poner práctica con respecto a nuestros pensamientos, las costumbres y las acciones que cada uno hacemos. Hemos de ser santos en obediencia a Dios, porque Él es 3 veces santo. Isaías capítulo 6 versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Desde Éxodo capítulo 3 versículo 5 en adelante, el concepto de la santidad es constantemente subrayado por Dios, como está escrito en Éxodo capítulo 3 versículo 4 al 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sus palabras y promesas son santas, y porque también hasta el final del libro de la Biblia, según el Apocalipsis, dice y remarca: Él es Rey de los santos. Apocalipsis capítulo 15 versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Así que Dios nos ha hecho santos a través de su Hijo Jesucristo, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. Además dice que somos linaje escogido por Dios, como dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración por los discípulos, oró para que ellos fueran santificados, y esto involucra a todos nosotros. Y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17 versículo 17. Y no solo por los discípulos, sino también por todos aquellos que habían creído en Él por medio de la palabra de ellos. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 versículo 19 al 20: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Aunque en la Sagrada Escritura requiere, o mejor, es un requisito primordial, que el que se acerca a Jesús debe buscar la santidad para que seamos hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender el día cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Por esta razón los creyentes son denominados con frecuencia los santos. Y esto podemos encontrarlos en muchos escritos en la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18 al 27. Además lo encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 7. Y también en Romanos, capítulo 8, versículo 27. En la Sagrada Escritura dice que debemos ser reconocidos en la santidad. Por eso Isaías señala que el Santo Israel es también el Redentor, quien sabemos que es Jesús. Además, también los espíritus lo reconocieron como tal. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Y para seguir escudriñando este poderoso versículo, buscamos el significado o la interpretación correcta del calificativo el verdadero, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero, ¿quién es el verdadero? Es la verdad absoluta del Evangelio y se centra en un nombre: Jesucristo. Y esta verdad es la que algunos religiosos no aceptaban en el tiempo que Jesús cuando vino a la tierra. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Según San Juan capítulo 8, versículo 24. Y aún así algunos insistían preguntándole. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Según San Juan capítulo 8, versículo 25 al 26. Es en el sentido de ser genuino. Cristo es la perfecta realización del ideal divino. En varios pasajes se habla del Señor como la verdad. Según San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En contraste con el falso sustituto de los legalistas, verdadero significa genuino con el añadido de una nota de perfección e integridad, porque algunos no entendieron. Estuvo frente a ellos la verdad de la salvación, el autor y consumador de la fe, pero no entendieron. Ni aun cuando Jesús les decía: yo soy el pan de vida, Cristo es el pan verdadero. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Así que podemos ver que Cristo no solo es la verdad, sino la verdad definitiva de lo que debemos creer en este mundo para ser salvos. Al mundo no se le dará otra verdad más que la revelación de Jesucristo. Todos los que disciernan el espíritu de la promesa de esta palabra seguramente será verdaderamente libre, porque Jesús es la verdad y única y absoluta, de la cual nadie puede refutar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis del tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.